¿Es octubre el mejor mes para invertir en criptomonedas o en diferentes activos? ¿Cómo debes invertir y sobre todo cómo debes diversificar tu portafolio para obtener los mejores resultados? Quiero que en este video analicemos a profundidad cuáles son las probabilidades y que realmente inviertas responsablemente y con conocimiento. Recuerda que cada caso es particular y que debes centralizarte en tomar asesoría financiera para tomar decisiones finales. No siendo más, vamos. Antes de iniciar con este video, quiero recordarte suscribirte, dale like y sobre todo dejar tu comentario positivo o negativo. Todo es crecimiento para todos porque estamos funcionando de manera que estamos respondiéndole las inquietudes y las preguntas a muchísimos usuarios. Recuerda que el conocimiento es poder, pero tu superpoder es querer aprender. Antes de entrar a analizar cualquier criptomoneda o cualquier proyecto dentro de este mercado, debemos analizar qué están diciendo los majors, los pares más importantes, los que influyen directa o indirectamente en los mercados. En este caso vamos a analizar Bitcoin contra el dólar, donde Bitcoin es la base y el dólar es el cotizante. ¿Cuántos dólares necesito para comprar un Bitcoin? Por eso nosotros siempre vemos 67.000, 20.000, porque se necesita cierta cantidad de cotizante para comprar una unidad de Bitcoin. Es básico, pero debes saber. Mirando el gráfico, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos dos cosas muy interesantes y es una figura chartista que normalmente se le llama Banderín. Esta figura chartista normalmente tiende a proyectarse demasiado alcista. Es decir, que todavía, según el gráfico, hace falta un movimiento más alcista. Y eso es lo que está indicándonos el gráfico. Que sea probablemente 100% de las veces así, no, pero es una altísima probabilidad. Y recuerda que nosotros como inversionistas siempre buscamos probabilidades. Segunda cosa importante, debemos tener claro que definitivamente hay zonas en el fondo de Bitcoin que fueron no validadas. Lo hemos venido reiterando muchísimas veces. Tranquilos, el mercado de Bitcoin tiene fases alcistas, el mercado de Bitcoin tiene fases bajistas. Lo más probable es que todo esto que queda de final del 2024 tengamos movimientos alcistas, pero no quiere decir que todo el tiempo va a ser alcista. Que van a venir movimientos bajistas, van a venir y que probablemente esas zonas que hoy está dejando completamente abiertas vayan a ser validadas. Nos decían hace muchísimo tiempo cuando la primera vez Bitcoin llegó a los 65.000, que nosotros indicábamos que los 20.000 eran una zona muy importante, pues el movimiento bajista llegó hasta allá. Ahora, ¿cuáles son esas zonas bajistas? Y las tenemos que señalar porque hoy estamos ya meditando hasta dónde puede llegar a subir y luego cuál es su movimiento bajista. Iniciamos con una zona que a nosotros nos preocupa muchísimo y es esta zona de los 11.000 y 14.000 dólares. Una zona que inclusive en el primer movimiento alcista jamás fue tocada. Pilas con esa zona. Segunda zona que nos parece muy interesante, la zona de los 18.000 a los 16.000 dólares. Una zona que en este movimiento, último movimiento alcista, rompió y jamás vino a validar. Tercera zona interesante, que también es muy importante. Esta zona de los 32.000 y 30.000. Una zona que si ustedes se dan cuenta, anteriormente funcionaba como trampolín para ser alcista o bajista y fue respetado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, en el último movimiento alcista jamás vino a validar. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, pero estos momentos bajistas que pueden suceder en el futuro van a suceder ahorita, en un tiempo futuro, va a arrancar primero un movimiento alcista y luego caer, o por el contrario vamos para abajo y luego subir. Todo es una probabilidad. Según la probabilidad que estamos observando, creemos que definitivamente primero vamos a tener un movimiento alcista. ¿Y por qué creemos que vamos a tener un movimiento alcista? Porque en el último movimiento que tuvimos, realmente aquí, de este punto a este punto, que es completamente alcista, hace falta una fase que se llama distribución. ¿Y por qué esa fase?
porque esa fase va vigilada de algo que nosotros llamamos a nivel técnico divergencia. Y la divergencia lo que nos indica fuertemente es me cansé de subir, necesito volver a un ciclo bajista. ¿Y cómo logramos saber esto? El pico más alto alcanzado más o menos en marzo de este año, logramos llegar prácticamente a los 73, 74.000 dólares, que fue este pico en esta zona que se llama RSI. Pero para que haya divergencia debemos tener dos cosas importantes o dos opciones importantes. Primera opción, que el mercado vuelva al mismo punto. ¿Listo? Ahí trazo esa linecita para que vuelva al mismo punto. O que el mercado haga un nuevo alto más para que tengamos dentro del RSI una montañita de este estilo, podamos trazar de montañita a montañita una caída y del gráfico una subida o una lateralización. Si te estoy hablando en chino, simplemente es una forma de ver el mercado. No es la única para entender cómo se analiza el mercado, tranquilo o tranquila, pero es una de las formas en que mi forma de operar funciona bastante bien. Por eso aquí quiero hacer un paréntesis. No se trata de copiar y pegar. Debes desarrollar tu propia habilidad. Hay gente que no entiende lo que es divergencia y opera y le va muy bien. Y hay otros que sí nos gusta la divergencia, operamos y nos va bien. ¿Quién dice eso? Los números. Por eso tratar de imitarme o copiar y pegar no funciona. Debes pasar por un proceso y educarte con VID Capital. Ok, entonces entendiendo eso, lo primero que tenemos que visualizarnos es que hay una altísima probabilidad de que antes de ir hacia el inframundo, debemos buscar de nuevo esas zonas que nos llamaron muchísimo la atención en épocas anteriores, muy cercanas, o tener un máximo histórico. Revisando la historia de Bitcoin, pilas con esto que me llama muchísimo la atención. Fíjense que estos picos anteriores trazamos una línea acá supremamente interesante y podríamos tener esta línea de acá que nos llama mucho la atención. Voy a borrar esto por acá. ¿Y por qué esa línea nos llama muchísimo la atención? Porque ha sido un mercado donde el mercado ha rebotado, y si él rompe la zona de los 74, 71, pues va a ser muy factible ir a buscar otra vez esta línea. Por eso los 80.000, 85.000, 90.000 están muy fuertes en este momento. Y si pensamos a nivel psicológico, normalmente cuando un mercado llega a valores enteros es muy atraído, es como un imán. Recordemos, por ejemplo, cuando el oro estaba en 2.420, 2.400, estaba muy cerca del 2.500, que hace que el valor psicológico lo atraiga, porque todo el mundo empieza a decir valores enteros, 2.500. Por eso para ti es más fácil decir en Bitcoin que va a llegar a los 100.000 que a 99.500. ¿Por qué? Porque es más sencillo y es muy probable que vaya a sus valores. Entonces, atención con esta línea porque podría completar el movimiento alcista. Entendiendo todo esto que acabo de explicar de manera sencilla, por favor recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y si quieres asesoría financiera o sobre todo aprender estas técnicas que pueden ayudar a potencializar tus inversiones y tus resultados, recuerda que todos nuestros programas están abiertos completamente. Puedes vigilar nuestros programas en www.bid-capital.com. Una vez ya analizado el mercado de Bitcoin, podemos ir a buscar otro tipo de proyectos que tengan la siguiente base. Uno, que sepa en qué y cómo funciona, cuál es su proyección, cuál es su trabajo, de qué está hecho, cuáles son las personas o cuál es el equipo de trabajo que está detrás de ese proyecto. Si no conoces esas bases, simplemente inviertes porque otros dicen, estás aumentando las probabilidades de pérdida. Por tal razón, hay que educarse primero en cada proyecto. Uno de esos proyectos que nos llama la atención es Latcoin. Es quizás llamada la plata de las criptomonedas. Y este proyecto tiene muy buenas probabilidades en proyección y en tiempo en la última semana de octubre y primera semana de noviembre. Si te perdiste este análisis, aquí te voy a dejar un link de un video completo explicando realmente las grandes proyecciones que pueden existir y por qué hablo de estas dos fechas, donde definitivamente deberíamos tener en cuenta este proyecto en un mercado alcista de las criptomonedas.
Los dos proyectos que vimos anteriormente tienen un focus o una proyección hacia digitalizar o crear opciones de valor de moneda digital, es decir, de crear activos digitales con respecto al dinero. Sin embargo, existen otros panoramas, como por ejemplo las finanzas descentralizadas, que atacan directamente una revolución de los productos que hoy ofrecen los bancos. También tenemos, por ejemplo, proyectos de entretenimiento, tenemos proyectos de ciberseguridad, tenemos proyectos de logística para eventos, tenemos proyectos inclusive de política, de inclusive de en el marketing poder digitalizar y ganar dinero frente a los memes. También tenemos, por ejemplo, identificación, es decir, de qué manera yo creo un proyecto y creo mi propio token donde realmente la gente sí me usa, adquiere valor este token. Existen miles y miles de sectores dentro de las criptomonedas. Por eso es indispensable que sepas diversificar dentro de los diferentes sectores y que conozcas para qué funciona cada sector. Para este video te voy a explicar dos mercados más que nos llaman muchísimo la atención para este posible mercado alcista. Entre ellos está el mercado de Ethereum, que realmente es la segunda criptomoneda de mayor capitalización y es un proyecto completamente diferente a Bitcoin. Aquí lo que trata de buscar es potencializar el desarrollo, la tecnología. Y es un proyecto que también le falta cumplir a nivel analítico ciertos mercados como regresar a los 4.000 o inclusive superar los 4.600 y 4.873. Y finalmente, IBI, un proyecto de finanzas descentralizadas que cuando estuvo en el boom llegó a tener un valor aproximado entre los 600 a los $650 y desde ese entonces hemos tenido un mercado completamente bajista. Pero si se llega a dar este mercado alcista que tanto estamos esperando, hay una grandísima probabilidad de aumentar sus rentabilidades. Pilas con este proyecto. Recuerda finalmente que todo es la base de la gestión de riesgo. No se trata de coger todos mis ahorros e invertirlos en este proyecto. Es quizás invertir en cripto la menor cantidad de dinero que deberías invertir, porque antes deberías pensar cómo estás en rentabilidad fija, qué es la rentabilidad fija, qué es la rentabilidad variable y cómo estás expuesto en diferentes zonas. La subjetividad de cada inversionista debe ser muy importante analizar antes de tomar una decisión. Si quieres educarte a nivel financiero, no olvides suscribirte y seguir nuestros videos para una próxima ocasión.